Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a compartir algunas sugerencias de cómo podemos orar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Cómo orar de tal manera que nuestra plegaria sea escuchada por el Creador. Es cierto que en ocasiones oramos y quizás pensamos que nuestra oración no tiene contestación. Tenemos a veces problemas, circunstancias difíciles en la vida. Estamos atravesando por problemas económicos, de salud, de enfermedad. Oramos por un familiar, por un amigo, y a veces pensamos que nuestra plegaria demora en recibir contestación. A veces pensamos incluso que Dios no nos está escuchando. Es tanta la preocupación que realmente nos preocupamos realmente si Dios escucha nuestras oraciones. Y voy a compartir con ustedes algunas sugerencias, algunos puntos que estuve leyendo y algunos de los consejos que los sabios han compartido a través de los siglos y que realmente pues aprendemos cada día de sus lecciones y enseñanzas. Primeramente tenemos que pensar que hay diferentes maneras de acercarnos a Dios y la más importante, una de las más importantes es la oración, porque la oración es una forma de comunicación que tenemos personal con el Creador del universo. Tenemos la plegaria, tenemos oraciones de agradecimiento, tenemos la forma del ruego, que ya es una forma de oración más intensa, y entonces hay diferentes maneras en las que nos acercamos a Dios. Muchas veces no es solo para pedir o cuando estemos en problemas, sino también muchas veces en forma de agradecimiento. Entonces, hemos de pensar que incluso hay ocasiones en que pudiera parecer que Dios no nos ha escuchado o que no da respuesta a la oración, pero también tenemos que tener presente que la manera de pensar de Dios está por encima de nuestros pensamientos y que en ocasiones Él sabe cuándo va a contestar o cuándo dar respuesta a nuestras peticiones. Hay veces que lo hace inmediatamente, hay veces que lo hace en su debido momento. Después de cierto tiempo, en el momento propicio, siempre pues da contestación a nuestras plegarias. Algo bien importante que tener en cuenta, y es que nuestros sabios enseñan que para que nosotros podamos recibir algo, para recibir un premio, primeramente tenemos que tener un mérito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando alguien va a un trabajo, comienza un trabajo nuevo, no va y le dice al jefe, hey, dame mi cheque, ¿verdad que no? Primeramente tiene que trabajar la semana y después de la semana le entregan su cheque. O sea, la recompensa. No puede primero pedir que me den cuando todavía ni he trabajado. Entonces, de la misma manera, pues nosotros tenemos que trabajar. Pero ¿cómo se explica esto de trabajar? Tenemos que cumplir con los mitzvot. Cada mitzvah, cada acción buena, cada cumplimiento que hagamos de los mandamientos de la Torah es como trabajar en el servicio de Hashem. Y por cada acción que nosotros cumplamos, por cada mandamiento positivo que cumplamos cada día, recibiremos una recompensa. Nos dice la Torah que Dios es justo y que nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos. Por lo tanto, por muy pequeño que parezca una acción que hagamos cada día, un gesto de bondad, estudiar Torah y conducirse de una manera limpia en la vida, pues cada pequeña acción que hagamos, por muy pequeña que parezca, no pasa desapercibida y por eso vamos a recibir una recompensa. Y ahí tenemos ya un mérito, algo por lo que vamos a recibir una contestación de parte del Creador, porque el Creador es justo, el Creador recompensa al justo y castiga al malvado. Por lo tanto, si uno hace lo que es correcto, tiene que tener la seguridad de que va a recibir una recompensa o una contestación de parte del Creador. Ahora, también hay que tener presente que Hashem no es como un camarero que cuando usted está en un restaurante va y le llama y pide una orden y después le dice, ok, ya vete, o ven y lo llama cuando desee. No es así. Estamos dirigiéndonos ante el Rey de Reyes, Kadosh Baruj Hu. Entonces, no es que uno tiene un problema, una situación y entonces ahí empieza a rogar y a pedir a Dios y después que Dios le dio lo que quería, ya le dice, bueno, ya no te necesito, márchate, y luego va otra vez y sigue la senda errónea. No, hemos de pensar que en primer lugar Hashem no está obligado de concedernos todo lo que le pedimos, porque como ya mencioné, no es un camarero de que va a respondernos a nuestros antojos cada vez que tengamos un problema o una necesidad. Si nosotros nos conducimos de una manera fiel y limpia delante de Él, entonces Él nos va a corresponder de la misma manera.
porque es así. Hemos de pensar que nos estamos dirigiendo ante el amo del universo. Por lo tanto, Él es el rey y nosotros somos sus siervos. No es al revés, de que es pedir y pedir para que el otro, como un esclavo, nos conteste nuestra oración, o que todo lo que le pedimos, como cada deseo, cada cosa, cada acción. No, ese no es el punto. Sino que hemos de pensar que nos estamos acercando ante la presencia del rey del universo, y que hemos de pedir, pues, con clemencia, pues que el santo tenga misericordia de nosotros. Pero hemos de pensar que Dios nos quiere dar muchísimo más de lo que nosotros incluso le pedimos. Es como un padre que tiene un hijo. ¿Qué no le daría el padre al hijo si le va a beneficiar al muchacho? Entonces, de la misma manera, con mucha más razón, el creador del universo, que nos quiere dar incluso más de lo que nosotros mismos le pedimos en ocasiones, o cuando atravesamos dificultades, enfermedades, situaciones difíciles. Por lo tanto, nos tenemos que acercar a Dios de una manera respetuosa. Es interesante que en este respecto Maimónides, y explica también el Shulchan Aruch, en todo Sidur, normalmente cuando usted lee en la parte de la oración de la Midá, Shemoneh Esrei, se nos explica ahí un pequeño parrafito donde explica el concepto de que cómo orar, la manera de prepararse cuando oramos, por ejemplo en la sinagoga. Dice que uno tiene que primeramente prepararse mentalmente y limpiar su mente y enfocarse en la acción que va a hacer, que se va a presentar como un siervo ante la presencia del rey. Vamos a dirigirnos al creador del universo, al amo del mundo. Entonces, explica Maimónides que a la hora de hacer la midá, por ejemplo, en la sinagoga, hay manera de como oramos normalmente, ¿verdad? Uno se presenta como un siervo ante su amo, de manera humilde, agacha su cabeza, y pues el que tiene que leer del Sidur, o el que sabe la oración de memoria, pero como un siervo con temor reverente delante del amo, y que pues entonces se dirige a expresar palabras delante del Rey del Universo. Entonces es importante en esta cuestión un punto que añadir a este respecto. Nuestros sabios enseñan que cuando oramos a Hashem tenemos que hacerlo también con la intención correcta, con emuná. Primeramente tenemos que, si por ejemplo en la Shemoneh Esrei, las cosas que pedimos, tenemos que realmente tener la concentración y la actitud de que realmente queremos lo que estamos pidiendo. En la oración de Shemoneh Esrei pedimos muchas cosas, pedimos curación, pedimos prosperidad, pedimos por la paz, pedimos por la salvación, la Geulá, hay muchas cosas, pero hay que tener la intención de que realmente queremos estas cosas y vamos a recibir contestación a esta oración. Nuestros sabios nos dicen que cuando uno ora a Dios es como cuando se acerca a los palacios del rey. Imaginen la escena, como un rey que tiene su palacio y se acerca uno de sus súbditos al palacio y están los guardias en la puerta y le dice: quiero ver al rey. Ahora, es tan fácil como que alguien vaya y diga: no, quiero ver al rey así como así. Para algo hay guardias, ¿verdad? Como por ejemplo está el presidente de un país y alguien va por ejemplo a la Casa Blanca y dice: no, quiero hablar con el presidente. ¿Lo van a dejar entrar así tan fácil? Pero en el caso del Creador, los sabios nos enseñan que cuando uno primeramente comienza la oración, debe hacerlo dando gracias. El salmista nos dice que hemos de acercarnos a los portones de la casa de Dios en forma de agradecimiento. Por lo tanto, cuando una enseñanza de los sabios es que cuando oramos primeramente hemos de empezar dando las gracias a Dios por todo lo bueno que hace por nosotros. Cuando comenzamos la oración de la Shemoneh Esrei, lo primero que decimos es, y lo tengo aquí frente a mí, dice: Adonai sefatai tiftach ufi yagit teilateja. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Entonces, hemos de tener presentes que hemos de comenzar nuestras oraciones dándoles gracias a Dios por las cosas que hace por nosotros. Cada día nos levantamos en la mañana y damos gracias por la vida, por la salud, por tantas cosas buenas que Dios hace. Cuando uno está pendiente de cada cosa pequeñita que Dios hace en la vida de uno, entonces tiene que dar gracias. Y dicen los sabios que cuando uno se acerca a la presencia, a orar delante de Dios y comienza con agradecimiento,
los ángeles del rigor, los ángeles de juicio, los acusadores, no pueden detener nuestras oraciones. Por lo tanto, nuestra oración traspasa todas las barreras y se abren las puertas del palacio, y nuestra oración llega ante la presencia del mismísimo Rey del universo. Entonces, hay ocasiones en que la oración de una persona pudiera ser estorbada, como ya mencioné, puede ser que cierto rigor o cierto juicio por cierto acto que haya cometido pese sobre él, y su oración pudiera ser demorada o estorbada. Porque de la misma manera que el Creador aboga por nosotros, nos enseña nuestros sabios, y la Torah nos enseña de que hay ángeles también de juicio, ángeles del rigor, y el principal de ellos es el Satán. El Satán está acusándonos constantemente, que son ángeles de juicio. Pero cuando nos acercamos a orar al Creador y comenzamos en la oración, la tefilá, con agradecimiento, y como ya comenté, los sabios enseñan que esa oración no puede ser detenida por este tipo de ángeles, y llega ante la presencia del Santo. Y entonces, una vez que ya hemos entrado, y como estamos dando agradecimiento, pues entonces luego podemos pedir lo que queramos. En el sentido de que si tenemos una necesidad, un problema económico, problemas de salud, problemas de enfermedad, cualquier preocupación, podemos entonces derramarla delante de la presencia del Santo, porque es como ilustración. Ya hemos entrado al palacio del Rey. La oración ya ha entrado ante la presencia del Santo. Entonces, ahí podemos comenzar y derramar nuestro corazón delante del Creador. Pero primero la importancia de comenzar con agradecimiento. Nos dice el salmista, nos enseñan también los profetas y nuestros sabios, que así hemos de comenzar con agradecimiento, acercarnos primeramente y dar gracias a Hashem por todo, porque todo lo que nos acontece en la vida es para bien, y todo viene de parte del Creador, toda cosa buena. Y a veces lo que pensamos que también es malo, en realidad no es malo. Todo tiene una lección de la cual vamos a extraer una significancia en nuestra vida. Todo, como dicen, es para hacer crecer a la persona, y de ahí la importancia de dar gracias al Creador por todo y de acercarnos precisamente a sus portones, ante su presencia, con agradecimiento. Y aquí es donde entra también otro aspecto muy importante, que es la emuná, la fe. Cuando nos oramos ante el Creador, tenemos que estar convencidos de que la plegaria, de que cuando le pedimos, va a ser escuchada. Tenemos que ser conscientes de que con emuná completa y total el Creador va a responder a nuestra plegaria, y de que Él puede, y que es el único que puede solucionar nuestro problema, nuestra dificultad. Y cuando uno tiene esa convicción, esa fe, esa emuná completa, esa oración llega con una potencia espiritual tan tremenda que llega ante la presencia del Santo de una manera tal que tiene un mérito grande, y por lo tanto hay muchísima más probabilidad de que esa oración sea respondida, de que sea correspondida. Nos enseñan los sabios que en un midrash nos cuentan que en cierta ocasión, nuestra matriarca, Lea, estaba hablando con Rachel, y Lea le está diciendo a Rachel que ella no quería a Jacob como esposo. Ella no pidió robarle el esposo a su hermana Raquel. Dice que ella solamente pidió a Dios a través de sus oraciones que quería un buen esposo. No quería caer en las manos de Saúl. Quería un esposo bueno, un tzadik. Y que pero en el caso de Rachel, ya estaba comprometida. En el cielo estaba escrito de que se iba a casar con Jacob. Y incluso el padre le había prometido: te vas a casar con Jacob. Y estaba asegurado, no tenía por qué orar ni pedir nada más. Ya Dios estaba sellado de que Raquel se iba a casar con nuestro padre Jacob. Pero Lea no. Por lo tanto, Lea está diciendo a Rachel que ella cada día orando y pidiendo por un buen esposo, por un tzadik, con oración, con llanto, le está pidiendo al Creador por un buen marido. Y que a través de sus oraciones ella logró a Jacob. El Creador entonces le concedió un buen esposo, Jacob. Entonces, no es que le robó el marido, sino que ella lo compró con su oración, con su ruego, con su llanto, con su clamor. Entonces, a diferencia de Rachel, ¿qué nos enseñan esto? Que cuando uno hace una oración de esta manera, puede traspasar cualquier barrera y puede recibir contestación. Y miren qué recompensa que nuestra matriarca Lea, de ella salieron 6 tribus. Los Kohanim vienen de Lea,
La tribu de Judá, donde vienen los reyes, donde viene el Mashiach, es de la tribu de Lea. Entonces vemos el poder de la tefilá, del poder de la oración tan tremendo. De la misma manera hay muchísimos ejemplos de los profetas y de ejemplos de siervos de Dios en el que están en la Torá, de cómo a través de sus oraciones realmente pudieron cambiar decretos que estaban contra la persona, contra el pueblo de Israel. Diferentes ejemplos que nos muestran que con una tefilá, una oración bien poderosa y bien concentración total, con emuná completa, recibe contestación del mismísimo Kadosh Baruj Hu. Espero que este pequeño video sea de estímulo y de fortaleza, y que estas sugerencias pues sean de beneficios a todos, y que oremos pues realmente y nos acerquemos ante el Creador con emuná total y completa, y que todos recibamos contestación a nuestras oraciones. Gracias por la atención y nos veremos en un próximo video.